Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestras invitadas de esta noche son de lujo. Alexandra Valdés. Alexandra es pastora de la iglesia de Mampuján. Alexandra, bienvenida. Gracias. Y Janiris Pulido, bienvenida. Gracias. Ellas son dos de las muchas tejedoras de Mampuján, ¿no? Y tienen en este momento en Bogotá, hasta el 8 de abril, una exposición abierta con el apoyo de la Procuraduría y del colectivo Mujeres Tejedoras de Mampuján, de esto que ustedes, quienes están en Facebook Live, están viendo, que son sus tejidos. Quienes no, pues en nuestras cuentas de otras redes sociales les mostramos. Esto lo hacen con el apoyo de la Fundación BAT de Colombia. Estas mujeres tienen una historia de recuperación tremenda, una historia que pasa por la violencia de Colombia, pero también por la reconstrucción de la vida de ellas, de quienes están a su alrededor, de esto que hacen que es tan lindo. Bienvenidas. Gracias. Janiris, yo quisiera comenzar este programa recordando qué fue lo que pasó en Mampuján. Bueno, Mampuján... Tiene que acercarse un poquito al micrófono. Mampuján fue un pueblo que sufrió el conflicto. En el 2000 llegó un grupo, el grupo paramilitar. Llegó a Mampuján, ya él venía haciendo varias masacres, entre esas estaba Las Brisas. Luego llegó un 10 de marzo del 2000, llegó a Mampuján. Y la idea de ellos era masacrar a todos, niños, no importara si eran niños, masacrar a todos. Luego nos sacaron de las casas, nos reunieron en la plaza. De allí comenzaron a decir una serie de cosas porque la guerrilla entraba por ese lugar, y era cierto, la guerrilla entraba con secuestros. Esto fue el 10 de marzo del año 2000. Digamos 2000. Que Mampuján está ligado al Salado, porque cada uno de los episodios ocurren muy seguidos. Exacto. Esto es en los Montes de María, que es una zona preciosa que comunica a Córdoba con el Caribe colombiano. Es una tierra muy linda, pero muy sufrida por la historia del conflicto. Y ese día lo que ocurrió, pues, es que llegaron los paramilitares al mando de Uber Enrique Vánquez, que es alias Juancho, y Eduardo Cobo y Diego Vecino, él es alias Diego Vecino, y amedrentan a todo el pueblo, ¿no? ¿Usted qué estaba haciendo ese día? Yo precisamente estaba en la casa de Alexandra. Nosotras en Mampuján, por eso Mampuján se llama Hombres Pujantes, porque nosotros desde pequeñitos nuestros padres nos enseñaron a trabajar. Muchos no teníamos la oportunidad de estudiar después que terminábamos el bachillerato, entonces trabajábamos. Así era una forma, por lo menos yo, que mi mamá era madre soltera y no tenía la oportunidad de un apoyo de papá, entonces yo ayudaba a mi mamá por lo menos para cubrir mi gato, comprar mi ropa en tiempos de fiesta que se celebraban en Mampuján. Entonces de esa forma yo salía, yo vendía avenas frescas en Mampuján con hielo. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 15 años, 16 años. Vendía avena fresca con hielo, y cuando venía la gente del monte compraban su avenita y yo se las ofrecía. Pero muchas veces yo fiaba y yo salía a cobrar. Mientras yo cobraba, llegaron los grupos armados, los paramilitares. Yo me conseguía en la casa de Alexandra. ¿Y Alexandra qué hacía en esa época? Bueno, yo estaba esperando a mi mamá, que venía de Barranquilla. Organizo el micrófono porque es que no le oigo. Ok. Alexandra, ¿qué hacía en esa época? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 21. Era mayorcita que Janiris. ¿Y qué hacía? Estaba esperando a mi mamá, que venía de Barranquilla. Ya a ella le habían matado el esposo, la guerrilla. Entonces ella empezó a trabajar también. Llevaba ñame, yuca y traía pescado. Entonces estábamos esperando que ella viniera con el pescado para componer, para venderlo. Entonces estaban las dos, había ido antes Janiris a la casa de Alexandra. ¿Y qué pasó, Janiris? Luego ella me dice, mira hacia allá. Y para nosotros, pero son como muchos. Era normal que el ejército llegara a Mampuján. Pensábamos que era el ejército, no hubiésemos mirado que eran la autodefensa. Luego yo me dije, vete, porque yo vivía en la parte de abajo, yo estaba en su casa, era la parte de arriba. Y cuando yo salgo de allí, veo más y veo más. Después veo un señor con un rulón tan grande. Yo era una niña, un rulón. Ese era un machetón grandote, con armas en la mano.
y yo iba para mi casa a encontrarme con mis hermanos, mi mamá. Pero luego que ya yo voy llegando a mi casa, alguien me dice, ¿para dónde vas? Y digo, para mi casa. No, si nos están sacando. Y dijo, no puede ser. Y yo era muy, muy nerviosa. Yo le tenía mucho miedo al arma. Cuando yo veía a alguien con un arma, ya me daba miedo. Y luego me devolvieron, yo no alcancé a llegar a mi casa, yo no vi a mi mamá, a mis hermanos, me devolvieron en la plaza. El Señor, cuando yo voy llegando, dijo, van a morir como las gallinas. Le vamos a mochar las cabezas, que no van a quedar ni los perros. Luego de eso yo temblaba, yo sentía que mi mundo ya se me iba a acabar, mi mamá, mis hermanos, ¿dónde están? Luego nos reúnen a todos en la plaza, ya aproximadamente como a las 6:30 de la tarde. ¿A qué horas vio el primero? Eran las 6:15, recuerdo la última película que me vio en Mampuján, me encantaba, se llama Laguna Azul. Yo me la estaba viendo Con donde Brooke Alexandra. Yo fui a cobrar y me quedé ahí sentada porque a mí me encantaba. Yo me quedé donde ella viéndome esa película. Y fue la última programación que me vi en Mampuján. Laguna Azul, que me encanta. Luego... Entonces lo reúnen en la plaza. Nos reúnen en la ¿Pero plaza. cuánto pasa más o menos entre que acaba la Laguna Azul y ya lo reúnen en la plaza? ¿Rápido? ¿Ocurre rápido o es algo de todo el día? Sí, si no se hubiese acabado, porque la daban a las 6 de la tarde Laguna Azul. Yo me la estaba viendo y eran las 6:00 cuando nosotros nos dimos cuenta que hubiesen llegado. Luego que nos reúnen en la plaza, ya nos empiezan a decir una serie de cosas, que nosotros somos guerrilleros, que nosotros apoyamos a la guerrilla, porque ellos pasan por ahí, cosas que nosotros solo somos víctimas. Porque Mampuján era un lugar donde se podía pasar y conectaba con las brisas, y luego de ahí se salía a San Cayetano, entonces ellos veían la oportunidad de entrar por Mampuján y salir por las brisas San Cayetano. Luego ya nos ponen a todos en fila, niños en fila, mujeres en fila, hombres en fila, y luego en la plaza mataban ganado, y lo que nosotros nos imaginábamos, en el tronco se van a empezar a mochar las cabezas. Y luego, ¿dónde están mis hermanos? Porque si ¿dónde están? Yo no los veo. Por cierto, no los vi, con mucha angustia. Mi mamá sí logré verla, me agarré de mi mamá, ella me abrazaba. Y cuando ya luego nosotros estamos en esa fila, empiezan a dar unos discursos, a decirnos por esto los vamos a matar, por esto vamos a hacerle esto. Cogían la tienda de mi tía que estaba frente de la plaza, todo lo cargaron porque llevaron camión, todo lo que era de valor, los escaparates, las personas que tenían sus cositas guardadas en sus escaparates, se las llevaron, todo lo que era de valor. Luego que nosotros estamos ahí, había mujeres embarazadas y le dio dolores de parto hasta que no estaba embarazado, porque era horrible. ¿Qué pensamos algunos? Cuando empiezan a matar el primero, salimos corriendo. Ya saben, salimos todo el mundo corriendo y nos empiezan a matar a tiros, porque es mejor que nos maten a tiros que a machete. Bueno, esa era la idea. Pero luego pasaron una serie de cosas. Nosotros, para resaltar, nosotros somos unas personas creyentes, somos cristianos evangélicos, y la iglesia Puertas Abiertas de Mampuján era una iglesia que se sometía mucho a buscar al Señor. Y cuando nosotros pasó eso, muchos se refugiaban en nosotros y se metían entre nosotros. Luego Alexandra, que puede contar eso, vio algo muy maravilloso. Cuando ya estábamos en la fila y pasaban mujeres, pasábamos los niños. ¿Y pasaban a dónde? Ellos nos decían por aquí van a pasar. Era una fila y ahí íbamos pasando, no sé qué querían. Nosotros decíamos, nos van a matar. ¿Cuántos habitantes tenía Mampuján? Mampuján tenía aproximadamente como 300 y pico de habitantes. Ahora, 245 familias. Era 245, bueno. Era un pueblo. Hay un libro que me parece maravilloso, que es Los Ejércitos de Belio Rosero, que cuenta un poco la historia de un pueblo cualquiera como Mampuján, a donde llega, no necesariamente Mampuján, pero cualquier pueblo de Colombia, donde llegan los paramilitares, donde llega la guerrilla, donde llega el ejército, vuelven los paramilitares, vuelve la guerrilla, vuelve el ejército. Y cada uno de esos grupos acusa a los habitantes del pueblo de ser auxiliador del otro grupo. Es un poco lo que pasó en Mampuján, que es lo que pasó en El Salado, que es lo que pasó en tantas poblaciones colombianas. ¿Cómo era la presencia de la guerrilla, de las FARC, en esa época? Digamos, ustedes ¿los veían constantemente? ¿Y también a los paramilitares y también al ejército? ¿O a quién veían más? A los paramilitares muy poco los veíamos. Veíamos más a la guerrilla.
Ellos llegaban incluso en las cantinas se ponían a tomar. Y había muchos paramilitares infiltrados y se daban cuenta que ellos llegaban. Mi hermana tenía una cantina, tenía un billar. Ella luego se iba a dormir a la casa de mi mamá porque no dormía, porque dice, ¿cómo hago? Si le digo a ellos que no lleguen a mi negocio, me matan. Y si los otros bienes también me matan. Por fin mi hermana agarró sus mutetes, todo, así como dicen nosotros los costeños, los mutetes. Se fue, malvendió lo que tenía. Ya la ciudad era diferente, conseguirse con la ciudad. Ya era diferente, vendió lo que era cantina, ya no le gustaba ya ese movimiento de cantina. Bueno, desafortunadamente ya ella murió. Luego, sí, cuando ya nos reúnen, ellos tienen... Pero antes de eso, Alexandra, que nos siga contando cuando los reúnen, quisiera como entender un poco más la vida cotidiana con la guerrilla ahí. ¿Eran cercanos a la gente o era simplemente que llegaban y ya? Sí, llegaban allá muy poco, por lo menos los jóvenes, gracias a Dios, no se relacionaban con ellos, porque es que nosotros teníamos miedo. Y gracias a Dios no podemos decir que ellos nos obligaban a que nosotros tienes que cocinarnos, no. Gracias a Dios eso no nos sometían a eso. Tienes que lavarnos la ropa, no nos sometían a eso. Llegaban, muchas veces pasaban secuestrados, llegaban, se tomaban una cerveza, salían. Como normales, nosotros siempre tratábamos de estar al margen de ellos, no estar pasando para no tener esta clase de encuentro con ellos. ¿Y el ejército? El ejército también llegaban, pues, bueno, gracias a Dios no se trataban de no conseguirse, pero una vez que sí un encuentro, pasaron un secuestrado. Luego el ejército con helicóptero, que jamás en mi vida hubiese tenido esa experiencia, solo lo veía en los noticieros. Y luego cuando miré ese fuego cruzado y nosotros en el medio, que por cierto, parece como casualidad, pero estaba donde ella, donde Alexandra. Donde Alexandra. Sí, íbamos para la iglesia, yo la fui a buscar y en el momento que surge eso, wow, yo me consigo donde ella, nos metimos debajo de la cama, eso fue un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. ¿Y Yaniris, cómo vivió esa época? ¿Qué hacía su familia? ¿La mamá vivía en Barranquilla o iba y venía? Alexandra, perdón. No, mi mamá vivía ahí en Mampuján, iba y venía. Entonces, en el 99, la guerrilla, el mismo grupo que está en Mampuján, le mata al esposo, que es tío de Yaniris, padrastro mío. En 99, porque ellos decían que era colaborador del ejército. A poco ratico que él salía a vender sus cargas a Barranquilla, llegaba el ejército a poco ratico, entonces decían, no, que él es sapo del ejército. No era sapo del ejército, sino que él tenía también relación con la policía y todas esas cosas, entonces la guerrilla pensaba que él estaba colaborando al ejército. Y lo matan. Y viene de Barranquilla porque va a recoger ñame, la yuca, para volver otra vez para Barranquilla. Y llegando ya a Mampuján, ahí cuando escuchamos son los tiros. Y van corriendo, no, que mataron a Julio. Eso pasa en el 99. Entonces, dos escenas muy duras que vivimos en la casa, porque entonces en el 2000 viene el desplazamiento. Entonces, fue muy duro lo que vivió mi mamá, lo que han vivido, que digo que esto ha hecho tanto efecto, que tengo un hermano que eso le hizo tanto efecto, la muerte de su papá, que duró aquí en Bogotá 2 años indigente, hoy está en la cárcel en La Picota, tantas cosas. ¿Qué le pasó? Se volvió indigente, empezó a robar, la droga y todas esas cosas. ¿Y él estaba en Mampuján en el 2000? Sí. Era un niño. Era un niño todavía, tenía 8 años. ¿A cuánto queda Mampuján de Barranquilla? Muy lejos. ¿Como 6 horas? Más. ¿Es más lejos que el Carmen de Bolívar? Sí, es más lejos. Más. Y entonces, ¿y su papá? En Venezuela, vive en Venezuela, está vivo. ¿Y desde siempre en esa época vivía en Venezuela? ¿O? Ajá. Se fue, dejó a mi mamá embarazada de mí, entonces ella sufrió mucho. Entonces ella se casa con este señor y nos lleva a Mampuján.
Yo llegué a Mampuán a los 10 años. ¿Y llegó de dónde? De otro pueblo de Bolívar llamado San Cristóbal, cerquita del Carmen de Bolívar. Y esta mañana contaba que yo venía huyéndole a la guerrilla allá en mi pueblo también. Y cuando llego a Mampuán me consigo con la guerrilla también. Entonces, mucho trauma. ¿Cuántos años tenía en esa época? ¿20? No, Más. cuando llego a Mampuán tenía 10 años. Y 10 años después ocurre el desplazamiento. Alexandra me estaba contando, entonces ese día los organizan en filas a todos los habitantes del pueblo, A todos. los separan, hombres, Hombres, mujeres y niños. mujeres y niños. ¿Y qué ocurre después? Luego, bueno, se sentaron en la plaza como la máxima autoridad. De ahí no teníamos derecho de salir. ¿Y dónde está el policía? ¿No había policía en ese No, pueblo? para nada. ¿Nunca hubo policía? Es decir, había la estación de la policía de los pueblos en Colombia no existía en Mampuján. No. No. ¿Quién era la autoridad? María la Baja. La policía en María la Baja, pero igual nosotros nos sentíamos desprotegidos, solo con la protección divina de Dios. Y luego vemos a Alexandra que experimentó. Miramos, yo con los ojos espirituales, miramos que los ángeles de Dios estaban en los cerros. Si ustedes contemplan, nuestros tapices siempre mantienen montañas, ya nos identifican como los Montes de María, pero ahí en medio de esas montañas veíamos ángeles que nos protegían. La luna, los rayos de la luna parecían las manos de Dios protegiéndonos. Y luego de aproximadamente ya las 10 de la noche, suena 11 de la noche, suena el teléfono de ellos y se aparta alguien a hablar. Luego que llega... sale uno de los comandantes paramilitares. Sí, alguien llamó. Cuando él se para frente de nosotros y dice, me han dado orden que aquí no toque a nadie. Que no toque a nadie, no le toque un pelo a nadie. Eso sí, no los vamos a matar, pero se tienen que ir de aquí. Porque si ustedes siguen aquí, nos respondemos. Y mañana a las 8 de la noche, de la mañana, si conseguimos a alguien aquí, no respondemos por nadie. ¿Quién llamó? No se sabe todavía quién llamó. La verdad es que todavía es una pregunta que nos hacemos, ¿quién llamó? Pero nos han dado orden que aquí no vamos a tocar a nadie. Pero eso sí, se van a ir porque si siguen aquí van a seguir con el mismo conflicto. La guerrilla va a seguir. Entonces, que les coloquen una base militar para que se sientan protegidos y ya la guerrilla no tenga acceso de llegar a este lugar. Luego que ya nos dicen una serie de cosas y a la gente, como decimos, se nos vino el alma al cuerpo. Pero con todo eso todavía había nervios porque... ¿Y se fueron? Luego ¿Los allí o se quedaron? No, luego que ellos dicen eso, nos dicen una serie de cosas. Miren que ustedes son unos pueblos así y así. Algo que fue algo como tan increíble, algo como contradictorio lo que ellos nos dijeron cuando llegaron. Entonces dicen, pero ya saben. Pero lo peor de todo en ese momento, una de las cosas buenas fue eso. Pero cuando dicen que se van a llevar a 7, 8, a 9 se llevaron, ¿verdad? Sí. Se llevaron a 9 de ellos. ¿Del pueblo? Sí. ¿A quiénes? En eso está Grismaldo López. ¿Amigos de ustedes? Sí, familia. Es que Mampuján es un pueblo donde se caracteriza que somos un solo enlace, una sola familia. Claro, además es pequeño. Sí. Pero estos que se llevaron, ¿qué hacían en el pueblo? Ellos compraban cargas, el otro era pastor. Sí, la mayoría eran, y los otros eran cultivadores. Sí. Luego se los llevan y cogen el camino a las brisas. Y nosotros como decíamos, pero ¿cómo nos vamos a ir sin ellos regresar? Y ahorita llegan otra vez a las 8. Dijeron que a las 8 no consideran a nadie aquí. Y empezamos a recoger lo que poquito que pudimos recoger. ¿Durante la noche? No, durante la noche y la madrugada, no, ya no dormimos, muchos no comimos. Mi mamá vendía pescado. El pescado, la comida quedó en la mesa. Ya luego que regresamos, ya nadie comió. ¿Quién iba a comer con el tremendo susto? Yo no dormí en toda la noche. ¿Y se fueron para dónde? Luego que amanece, todavía no llegan los secuestrados.
Y todo el mundo recogiendo y digo, mami, vámonos rápido, ya yo no quiero estar aquí porque vienen y nos matan. Luego que ya estamos en esa, que nos estamos yendo, es donde vemos que vienen los secuestrados y decimos, ¡ahí vienen! Todo el pueblo, todos los que pudimos salir a su encuentro, nos abrazamos, lloramos con ellos y los demás se fueron para Las Brisas. Luego, bueno, ya esa es otra historia. En Las Brisas hicieron esos masacres, personas que conocíamos, que compraban en el pueblo, que vendían sus cultivos en el pueblo. Mampuján era un pueblo de mucha comercialización, de ñame, la yuca, el plátano, el maíz. Era rico en eso. Mampuján era rico en eso porque el hombre vivía de eso. Y luego todo el mundo. A pie, los señores que no podían caminar, los llevamos en hamacas, en silla. ¿Y los llevaron a dónde? Unos se fueron a Las Brisas, los otros ¿a dónde? No nos fuimos a Las Brisas. Los que se fueron a Las Brisas fueron los paramilitares a matar. Allá mocharon cabezas, allá hicieron mucho desastre. Y luego cuando nos vamos al casco de María la Baja, luego cuando vamos llegando ahí donde vamos escuchando las noticias, mataron a fulanito. Esos familiares se ponían las manos en la cabeza, eso fue algo traumático. Luego nosotros nos trasladan a un colegio. Después de ese desplazamiento fuimos muchos a ese colegio. Yo sentía en el momento algo pasó, yo iba en el camino tranquila. Muchos iban con sus porcelanas en la cabeza, con los bultos en la. ¿Se llevaron todo lo que tenían en la casa? No todo, no, lo poquito que pudiéramos, sí, para ponernos, para colocar la ropa, porque los mutetes, ¿cómo? Claro. Porque ellos dijeron. ¿Volvieron? Ellos dijeron que a los 5 días regresaron, pero ¿quién iba a regresar por mucho que quería con lo que pasó? Era una base militar. Ajá. Mientras no. Entonces, luego que llegamos allá a María la Baja, nos ubicaron en ese colegio. Yo recuerdo que cuando ya llegó la noche que estábamos en ese colegio, es que yo no sé qué pasó, yo despierto. Y cuando yo me voy en medio de tanta gente, de un solo salón, tanta gente en el suelo, es donde yo reflexiono y digo, ¿y qué pasó? Si nos desplazaron mi casa. Y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, y me consolaban. Y yo decía, ¿qué pasó? Eso fue algo como que yo no sé de dónde estaba. Porque cuando llega la noche, que es donde me consigo, allí en ese lugar, Dios mío. Y empiezo a llorar y a llorar. Eso fue ya en María la Baja, en el casco de María la Baja, sí, en un colegio. Bueno, de ahí surgieron muchas cosas. Sufrimos mucho desprecio como desplazados, nos decían guerrilleros. Recuerdo que una vez alguien llamó a un perro desplazado para ofendernos a nosotros. Y fue un proceso muy grande. Que nosotros como desplazados, como mujeres vivimos. Violaron a una mujer que su identidad es reservada, ella nunca quiso decir por temor a su esposo, pero se lo confesó a las tejedoras. Las tejedoras son ustedes. Sí. Janiris, ¿quién la violó a la mujer? Los paramilitares. Les pasó de todo. Y ahí entonces vuelven y fundan un pequeño pueblo, Mampujancito, ¿no? Sí, yo siento que es donde viven hoy en día, sí, en Mampujancito. Puede decir un poco cómo surgió Mampujancito. Esa historia que estamos contando es para contarles a ustedes, los oyentes, qué es lo que ellas tienen tejido en esos telares tan maravillosos y en esa exposición tan grande que hay en este momento en Bogotá. Porque ellas, que son las tejedoras de Mampuján, lo que hicieron fue volver arte ese drama y esos episodios, y por cuenta de ese arte, 20 años después, estamos recordando lo que ocurrió, esa infamia. ¿Cómo fue, en qué momento salen para Mampujancito? ¿Cómo fue la fundación del pueblo? ¿Cuánto tiempo después, Alexandra? Duramos en María la Baja casi como un año, casi. Después nos conocimos con Salvador Mura, un sacerdote. Nos compró un terreno y a cada uno le fue dando su pedacito de tierra. Fuimos a Mampuján Viejo, quitamos el zinc, el eterní y paramos acá los pusimos unos cambuches, pero sin baño, un desierto. Y empezó ahí una guerra también, porque es que ya el tejido, ya la relación se rompió.
y venimos con traumas y nos volvimos, todo el mundo gritaba. Si le iba a pedir una yuca, todo el mundo, ¿qué? Todo el mundo era gritado. ¿Qué me va a dar? ¿Qué? Y no éramos así, en Mampuján no éramos así, en Mampuján éramos diferentes. Ya acá se pierde la amistad, se pierde la relación, y eso era pelear por todas partes y todo el mundo gritándose. Nos teníamos era como rabia. Uh-huh. Entre los del pueblo. Entre nosotros mismos. Se teníamos. Entonces, bueno, nació la idea. Ya estando ahí, nace la gran idea. Empezamos, porque recibimos mucha ayuda, la verdad. Nos ayudó la Cruz Roja, la Fiscalía, mucha gente, Acción contra el Hambre. Mucha gente nos ayudó, muchísima gente. Tanto es que ya cuando que volvemos allá a Mampuján, bautizamos Mampuján, Rosas de Mampuján, Mampuján Nuevo, y empezaron los problemas también, pero nos levantamos un grupo de mujeres que no nos podíamos quedar ahí, que teníamos que levantarnos, que esto no fue lo que Dios quiso para nosotras. Y empezó Juana Alicia Ruiz y Tatiana Maza y Alexandra Valdés. Empezamos a ir sin plata. Nos conocimos con el pastor de una iglesia menonita llamado Ricardo Esquivia, abogado, que nos ayudó mucho en la reparación. Y empezamos a ayudar a muchas mujeres. ¿A ayudar cómo? A enseñarles teatro. A tejer. ¿Y quién les enseñó a tejer a ustedes? Ok. Nos enseñó unos norteamericanos, Teresa Geiser y Carlos. Que llegaron al lugar. Que nos trajo Ricardo Esquivia. Uh-huh. Para que nos enseñaran ese arte, pero ellos nos enseñaron otro arte, quill, pero no, se tuvieron que ir y vimos que no funcionó nada. Hasta el día que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Ya se fueron. ¿Quedamos otra vez así? Ellas dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y nació una gran idea. ¿Por qué no plasmamos la historia que nos pasó a nosotras? Todo el mundo, sí, vamos a hacerla. Pero empezamos a coser y cada puntada que hacíamos era una lágrima que caía. Porque empezábamos a recordar lo que vivimos. No fue otra cosa que vivieron otros, sino lo que vivimos nosotros en carne propia. Y empezábamos a coser. Yo me voy, yo a veces decía, yo era la primera, me voy, no aguanto más. Me iba llorando. Ahí caían mis lágrimas. Yo siempre digo que si ese tapiz puede hablar, puede decir las lágrimas que cayeron. ¿Y dónde está ese primer tapiz? Ese tapiz está en el Museo Nacional. Ahí lo tenemos. Y empezamos a contar y a contar. Y nos conocimos con Juan Manuel de Echeverría, punto de encuentro, en San Onofre, Sucre. Llevamos unos telares muy chiquitos. Y Juan Manuel como loco, las mujeres tejiendo sueños, las quiero conocer. Y me acuerdo que estábamos nosotras como muy maluquitas ahí, esperando que nos compraran algo. Y viene ese señor y nos dice, ¿ustedes son las mujeres tejiendo sueños y sabores de paz? Sí, somos nosotras. Mucho gusto, Juan Manuel. ¿Y quién es Juan Manuel? Él es un señor muy querido, pero tiene una fundación que se llama Punto de Encuentro, vive aquí en Bogotá. Y él es el que las impulsa. Nos ayudó mucho, sí, nos ayudó mucho. Por él conocimos a Bogotá. Nos trajo aquí por primera vez a la biblioteca con nuestros telares. Y empezaron muchas personas a ayudarnos. Y empezamos a ayudarnos. Y empezamos nosotros a capacitar. Ya no nos estaban capacitando a nosotros, sino nosotros capacitando a otras mujeres y hablando de perdón. Porque siempre hablamos de estos telares que nos ayudó con la ayuda. Porque Dios sobre todo, hablamos de perdón. Y tuvimos, en medio de estos telares, conocimos a quién, cuando nos llevaron a Juancho Dique y a Diego Vecino en una audiencia en Mampuján. Tuvimos una primera audiencia de un satélite. Eso fue con Justicia y Paz, ¿no? Amén. Y después nos los llevaron al propio pueblo. No se me olvida una frase que dijo Diego Vecino, cuando salió una señora sacando una mesita muy maluquita de su casa y le colocó la comida. Y cuando vemos a Juancho Dique, a Diego Vecino llorando, y dijo esta frase, yo que los desplacé, los saqué donde estaban bien, hoy ustedes me atienden bien. Y nosotros les dijimos, porque ya nosotros los perdonamos a ustedes. ¿Por qué hablamos de perdón? Porque cuando nosotros hablamos de perdón, nuestros corazones sienten paz y tranquilidad. Eso es lo que queremos para Colombia. Que Colombia pueda hablar de perdón y que también perdone. Y entonces empezamos a trabajar
Y fuimos entonces ¿a dónde? A San Cayetano. ¿Cómo fue ese encuentro? Diego Vecino está hoy en día libre por cuenta ya del proceso de justicia y paz y esto. ¿Después lo volvieron a ver alguna vez? Después no lo vimos más. No lo vimos más. ¿Y ese encuentro, después del agua, del perdón, de la comida, qué ocurrió? Bueno, nos separó. ¿Les pidió perdón? Y nos pidió perdón llorando. Y yo lo digo, yo le creí a su perdón. Y por creerle es que lo perdoné. Y ¿A todos? A todos. Y también a la guerrilla que mató a mi padrastro. También tuve encuentro con ellos y también los perdoné. Alexandra, ¿de dónde sacaron inicialmente los materiales para hacer esto? Bueno, estos materiales, con los poquitos recursos que íbamos teniendo, íbamos comprando. Y después empezaron a venir las ayudas. También nos ha venido muchas telas de Estados Unidos, mucha gente nos ayudó de allá, de África, de México, de Ecuador. La gente se volvió como loca y todo el mundo quería saber de nosotros. Y la gente, ¿dónde están las mujeres tejiendo sueños? Todo el mundo nos quería buscar, las mujeres tejiendo sueños. Hasta el día que llegó la propuesta que íbamos a participar en el Premio Nacional de Paz. Y se lo ganaron en el 2015. Y después de 19 años, ¿cómo han podido reconstruir sus vidas? Hoy, ¿cómo es un día a día de ustedes dos? Bueno, para mí muy lindo, Mampuján. Mampujancito. Mampujancito. Mampujancito y Mampuján Viejo, porque han retornado una familia, tenemos luz en Mampuján Viejo. Ya hay casi 25 familias que han retornado, tienen casas y todas esas cosas. Entonces, para mí es un encuentro muy bonito ahora. Ya hoy no escribimos, no plasmamos llanto ni tristeza, sino en la esperanza. ¿En qué momento logran hacer esa transición de sentir esperanza, sentir perdón? Porque quizá después de una herida tan grande y de esa imagen imborrable, ¿cómo hacen? ¿Cómo logran cambiar? Bueno, primero que todo fue por la ayuda de Dios. Y después siguen estos telares, porque cada puntada que uno da y uno dice, ¿pero esto qué es? Un hilo con una aguja, pero es que cada puntada que das es como algo que se te va despegando de tu corazón. Entonces, esto para nosotros ha sido de terapia, ha sido de sanidad, y también no solamente para las mujeres de Mampuján, sino para otras mujeres. Ustedes hacen también talleres de sanación, ¿cómo son? Bueno, en los talleres que hacemos, siempre damos un versículo de la Biblia, y después empezamos con estas mujeres que ellas vayan contando su historia, aprendemos, ponemos una musiquita a fondo, y ellas van contando, pero le vamos dando masajes, porque a veces vienen muy cargadas sus hombros, el estrés y tantas cosas, tantos problemas nos ponen los hombros muy cargados, y ellas van contando, pero le vamos dando masajes, y estas mujeres van descargando todo el dolor y toda esta tristeza en medio de un masaje, y después que las ponemos a coser, bueno, sino que lo digan estas mujeres que hicimos el taller hoy. Alexandra, la mayoría de nosotros que digamos que no ha estado nunca en un conflicto así, la verdad es que no conoce el perdón. Es decir, el perdón de nosotros es diferente. Perdonar a un familiar por algún problema, perdonar a otra persona no es como el perdón de ustedes. ¿Qué se siente perdonar? ¿Cómo es perdonar? Bueno, el perdón se siente una paz. Yo siento una paz en mi corazón. Y yo puedo hoy escuchar y hablan de la guerrilla en las noticias y dicen tantas cosas los paramilitares, pero yo siento una paz en mi corazón, yo los perdoné. Ya hoy no les puedo mirar con odio, ni con rabia, ni puedo hablar malucos de ellos, porque yo los perdoné. Y si recuerdo, porque hoy recordamos, pero ¿qué queremos? Que la sociedad, que Colombia recuerde, pero no con dolor. Y hoy es que está pasando muchas cosas en Colombia porque estamos todavía recordando con mucho dolor. ¿Y por qué es tan difícil perdonar? Es difícil perdonar porque la gente no quiere abrir su corazón al perdón. Pero hoy les invitamos, todos los que nos están escuchando, es que perdonemos porque necesitamos un país. Y yo siempre he dicho, yo siento que mi país es lo más lindo que hay. Y necesitamos que nuestro país pueda hablar y pueda perdonar para que haya una paz interior. Hay mucho, en medio de este proceso de post-conflicto que estamos y con lo que ocurre con la Jurisdicción Especial para la Paz, digamos que uno ve que hay muchas víctimas de los guerrilleros que no son capaces de dar ese paso que dieron ustedes con los paramilitares, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que hay a eso o que ustedes ven? ¿O por qué ustedes sí pudieron perdonar y por qué hay tanta gente en Colombia que no ha podido?
Yo digo que perdonamos porque tenemos a Dios, sobre todo. Porque tenemos a Dios en nuestro corazón. La mayoría en Mampuján son muy temerosos de Dios. Y lo que Janiri contaba de Los Ángeles, mucha experiencia hemos tenido con Dios. O sea, eso fue un milagro esa Eso fue un noche que milagro. ustedes no los mataron. Eso fue un milagro. Y la gente en Mampuján puede hablar del milagro. Eso fue un milagro donde esa gente iban matando y a nosotros no nos mataron. Pues 20 días antes había ocurrido la masacre del Salado. Ujú, ellos nos lo 3 dijeron. semanas antes había ocurrido la masacre del Salado, que fue entre el 16 y el 21 de febrero, en la que murieron, bueno, medio centenar de personas, ¿no? Sí, ya vemos también diferentes, todos pensamos diferente, todos no tenemos el mismo pensamiento. Sí, porque muchas veces cuando nosotros nos hieren o nos hacen algo, muchas veces hay personas que se refugian en las drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un dolor y quieren sanar ese dolor, pero de pronto el medio no lo consiguen. Entonces van en busca de algo que ellos sienten que van a descansar, porque es que el afectado es el que tiene el dolor. Cuando yo no perdono, el daño me lo estoy haciendo yo. Sí. Entonces, cuando hay una sanidad, yo sí digo que cuando hay una sanidad, eso no quiere decir que es que el conflicto nunca pasó. Lo que quiere decir es que ese conflicto y ese daño que a mí me hicieron ya no maneja mi vida. Sí. Porque es que muchas veces nos dejamos manejar de ese daño que nos hicieron y eso nos maneja. Porque muchas veces tomamos rumbos diferentes a los que teníamos. Janiris, ¿de qué viven hoy en día En Mampuján. en Mampuján? Bueno, en Mampuján todavía se sigue cultivando. Ya no es con la misma intensidad que se cultivaba 19 años atrás, porque estábamos en el casco, ya no es fácil. En medio de este conflicto también perdimos muchas personas, porque a trasladarse para Mampuján, el esposo de mi tía sufrió un accidente en la moto para ir a trabajar de madrugada y murió. Entonces, en medio de eso son tantas cosas que nosotros, en medio de eso, tratamos de recopilar. Y eso dice, si no nos hubiesen desplazado, ese señor se ha ido en su burrito para su monte, porque Sí. ahora hay que madrugar más, Así es. porque nos queda más lejos. Pero siguen sembrando como antes. Sí, ya ¿El no es pueblo? lo mismo, porque algunas personas yo he escuchado que dicen, ya no vale la pena cultivar. Si se me van los pasajes en los mozos, se me van esto, y cuando se vende a muy poquito precio, y muchas veces mi esposo cultiva. Y yo muchas veces le he dicho, es que no vale la pena, porque muchas veces lo que nosotros invertimos No se saca. no se saca. saca. Pero es que seguimos, porque digo, es que si todo el mundo dijera, no vamos a cultivar más, porque entonces Colombia se va a morir de hambre. Pero ¿Tu vamos esposo otra qué vez, cultiva? ñame, yuca, que es lo que se Sí. cultiva en Mampuján, maíz. Pero entonces decimos, vamos a seguir cultivando, algún día le damos. Y hay veces que se vende bien, ¿sí? Claro. Pero si todos decimos, no vamos a cultivar, porque es que este año a nosotros nos brindó mucha ayuda, pero hubo un tiempo en restitución de tierra que se perdió mucho ñame, porque es que se sembró una cantidad. Claro, una hicieron un cantidad. llamado, eso fue el año Ujú, pasado. el año pasado. Que hicieron un llamado enorme y después hicieron la ñametón. ¿no? Ajá, eso. Nos sumamos. Y ahí se fue hicimos la hasta ñametón. postre y hicimos de todo. En el patio de mi casa había un montón de ñame, porque dijo, pero es que ni siquiera para venderse así no va a alcanzar para volver a sembrar, ni siquiera. Entonces nosotros se surgió la idea del ñametón. Bueno, este año se vendió mejor. No, se está vendiendo Se mejor. está vendiendo mejor. Ahora no, que pero no hay casi ñame. Este No año podemos no se irnos perdió. sin la receta de la, ¿cómo se llama la sopa esa con ñame? El mote. mote. El mote. queso. Y con Mote. queso. Con queso. Eso Sí. voy a anotarlo ya para que no se nos olvide. Pero antes, los telares, ¿los venden? Sí. Sí. Los vendemos. Bueno, ¿Dónde los venden? voy a decir un poco sobre... ¿Y cuánto vale? Gracias bueno, ahora esa es vamos en pos de que nosotros yo pueda decir, yo vivo de estos telares. Todavía yo no puedo decir yo vivo, porque no tenemos una Vamos en ven- un proceso. Estamos en un proceso, esa es la idea. Muchas veces plasmamos lo que nosotros queremos que en un futuro haya. Entonces, bueno, le damos gracias también Salombat, que nos ha ayudado mucho en esto. ¿Por qué? Porque
ellos, a través de ellos, nos han visibilizado. Muchas personas nos conocen, nos compran nuestros productos. Por lo menos nosotros tuvimos un evento con la Procuraduría que fue muy, muy espectacular. Y esas mujeres les pareció espectacular el taller. Tuvimos un taller con ellas. Compraron bastante tapices. Ahora que nosotros vayamos a Mampuján, cuando lleguemos con a esas mujeres que mandaron sus tapices, ¡wow! ¿Verdad? Sí, ¿cuánto valen los tapices? No telares, tapices. Los tapices. Entonces, es algo como que eso es lo que queremos lograr. También a través de esto, bueno, estamos haciendo unos talleres, porque no solo es que yo voy a ganar con esto, sino es eso, se está trabajando, gracias a Lombat, nos está apoyando. A contar la historia. A contar la historia a otras mujeres que como nosotras han sufrido el conflicto, aún que no han vivido conflicto armado. ¿Cuánto valen más o menos? ¿Cuál es el rango? ¿Entre qué y qué? 50,000, algunos de 60, algunos grandes de 100,000, hasta de 25,000. Aquí está uno de 25,000. ¿Y cuánto se demoran haciendo un telar? Por ejemplo, el más grande, ¿cuánto se demora? Bueno, depende. Porque nosotras, como somos amas de casa, nosotras somos personas que nosotras de pronto si decimos, bueno, vamos a dedicarnos a hacer los tapices, ok, en eso podemos demorarnos una semana. Pero muchas veces tenemos el tiempecito, hacemos lo que hacer en la casa, cogemos y el tiempo libre, o muchas veces yo lo hago, yo en particular, ya yo siento que me voy a desestresar. Bueno, ya llegó mi hora, llegó mi tiempo, voy a coger mis hilos y me pierdo en mis telares. Janiris, ¿y las jovencitas están aprendiendo la técnica? Sí, muchas jóvenes, hasta niños. Y hombres también. Niños, hombres también cosen. Hay tapices, bueno, aquí no hay, pero sí hay niños que ya les gusta y eso los ha ayudado también. ¿Por qué? Porque le dicen a la mamá, saben dibujar. Entonces dibujan y hacen el telar sobre entonces la mamá corta. Wow, el niño ayudó. Divino. ¿Por qué? Porque el niño sabe. Nosotros no somos personas estudiadas, apuradas, muchos terminamos el bachillerato. Aquí muy pocas son profesionales, Juana, Keila, que son las profesionales. Entonces nosotros vivimos de lo que hacen nuestros esposos. Sí. Entonces esto ha sido una forma de nosotras también ayudar a nuestros esposos, porque cuando yo vendo un tapiz, y si mi hijo necesita un bolso y mi esposo en un momento no tiene, yo le compro el bolso a mi hijo. ¿Y cómo está la situación en la zona? Digamos, la seguridad, la vida cotidiana. ¿Está tranquila o sigue siendo peligroso? Hace poco tuvimos el episodio del Salado, ¿no? Que hubo unas amenazas a algunos de los habitantes. Bueno, Mampuján, gracias a Dios, ahora mismo, por el conflicto, por lo menos de grupos. Bueno, los líderes de allá nunca han sido amenazados, gracias a Dios. No ahora, nunca. Porque al principio cuando nosotros... No, estamos hablando de ahora. De ahora no. Gracias a Dios, durante este proceso de que están matando los líderes, gracias a Dios no hemos tenido, eso sí, andar con precaución, porque igual el conflicto ahora mismo en Mampuján, conflicto, la verdad es por los jóvenes. Estamos viendo la forma de cómo sacamos esos jóvenes, porque muchos jóvenes han entrado en la droga. Qué pesar. Sí, entonces parte del conflicto ahora mismo es eso, porque hay mamás que sufren por sus hijos metidos en la droga. Sí, hay que más una riña, pero ahora mismo, gracias a Dios, no tenemos amenaza, por lo menos ¿Es un pueblo tranquilo? Sí, dormimos bien. Es una tierra divina, es que esa tierra es podemos de los dormir Montes bien. De María. Entonces, no era como antes, que nos desplazaron, que nosotros no podíamos escuchar una motico en la noche porque el corazón mío se me quería salir. O sea, ya no sienten miedo. Por lo menos yo no siento miedo. Yo decía que yo Mampuján yo no vivo más nunca. Yo no vivo más nunca. Pero es que Mampuján es algo que atrae y se nos ha vuelto a nosotros como nuestro centro turístico. ¿Usted vive en Mampuján o en Mampujancito? Mampujancito. Pero Mampuján viejo se nos ha vuelto como nuestro centro creativo, porque nosotros gozamos de 2 arroyos y a nosotros nos gusta mucho bañarnos en los arroyos, en esas aguas hermosas. En el río. Sí, entonces para tiempo, por ejemplo, Semana Santa, un fin de semana, nos trasladamos hacia Mampuján. Ahora es más fácil porque antes, como no había luz,
vamos corriendo que no hay luz y no hay abanico, los pelados no pueden. Pero hoy vamos y un fin de semana que no hay clase, podemos dormir allá porque ya han construido vivienda y hay personas viviendo allá. Entonces, Mampuján, y esa es la idea de nosotras como tejedoras. Pues la verdad que me encanta tenerlas. Vamos a mostrar los tejares, pero antes la sopa, ¿cómo es que se llama? El mote de queso. El mote de queso, por favor, la receta, porque eso sí bueno, pues... luego, antes de eso quisiera resaltar algo. Y es que nosotros, por lo menos ahora mismo, tenemos una exposición en la Procuraduría. Claro, ya lo dijimos, por ahí comenzamos y ya lo vamos a reiterar. Va a estar hasta el 8 de abril. Hasta el 8 de abril, eso también nos ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque eso nos ha dado a conocer. Claro. Entonces, la idea es esa. Y yo sé que a través de eso van a venir propuestas positivas para las tejedoras. Que nosotros hoy pueda decir, yo me voy a dedicar un 100% a tejer. ¿Por qué? Porque María me está ayudando con los niños. ¿Por qué? Porque yo vendo mis telares y eso me va a servir para sostener la casa. Así va a ser, Yaniri, no lo dudes. Sí, que además esa son es nuestra divinos idea y y tienen nuestro talento. proyecto. ¿Me puede contar la receta de la sopa, por favor? Bueno, el ñame, el mote de ñame, pues nosotros pues y colocamos su olla Vamos a con explicarle. su... Bueno, Eso. A ver, Alexandra. Con detalle. Sí, se monta la olla, entonces se pica la cebolla morada, don sabor, se le echa el queso en cuadrito, Queso costeño, sí, salado. costeño ese, un poquitico de cilantro, un poquito de cebollín, y ahí se le va echando todo eso, un poquito de comino. culantro también, sí. que lo cultivamos allá. Sí, pero acá, cilantro, porque acá Sí. no va a conseguir cilantro. Exacto. Sí. Entonces, ahí ya le echan su ñame y eso va quedando espesito. Y eso se da más con el ñame diamante, no con el Espino. espina. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Acá cuál Sí, se ese es consigue? diferente, porque es que ese que hicimos el Ñame. año Ñametón. pasado, ese es diamante, ese no espesea, sino que se motea todo. Es un ñame nuevo que nació, ¿de dónde vino? No sabemos. Pero el espina que sí es el que se ha sembrado siempre en Mampuján. Ese ñame que sembraron los antepasados de allá. ¿Y ese, Alexandra, tiene que hervir cuánto tiempo? Cuando Bueno, se hasta motee. que se motee, que quede espesita así como una leche. Porque Claro. queda blanquito. Pero es más o menos, un ratico largo o corto. Depende. Depende cómo usted ñame. Pues bueno, lo vas a hacer en cuadrito. Él espesea. Sí, él espesea. van Rapidito. meneando. Sí. van Pues meneando. bueno. Y el queso en cuadrito. Claro. También. Así que la mejor forma de aportarle a esa zona es preparando el mote de queso, que es delicioso. Ya Alexandra nos dio la receta y, por supuesto, comprando, yendo a la exposición para que vean estas hermosuras que hacen las tejedoras de Mampuján. Vamos a mostrarle a quienes nos ven a esta hora en Facebook Live y vamos a poner algunas fotos en Twitter de estas imágenes y en Instagram de estas imágenes y de estos telares tan preciosos. De verdad que regalo. muchas gracias. Ahora sí, Gracias ¿te podemos a dar tu usted. regalo? Ay, me muero de dicha. Yo quiero inmediatamente. ¿Qué es esa belleza? ¿Qué hay en ese telar, Alexandra? ¿Me puedo parar? Claro, Sí, usted puede lo que hacer tú en esta quieras. cabina lo que quiera. Muchas gracias, qué cosa tan linda. Este es- la foto bien. Pero espere que terminemos el programa. Primero tiene que contarme qué hay aquí en este telar tan hermoso. Cuénteme qué hay. Bueno, esto es lo que se vive allá en Mampuján. Este viene de buscar agua. Esta señora subió del arroyo de lavar. Esta señora está aquí hablando con la otra que están barriendo, contándose. Esto es lo que se vive allá. La vida cotidiana. La vida cotidiana de Mampuján. Está acá, está con su paraguas. Divino está. Y sus ríos. Sí. Siempre va a haber, en todo hay un río. Y siempre. montañas, Y por montañas, supuesto. sí. Pues Alexandra y Janiris, muchas gracias. Gracias Por haber a venido a ustedes este por la programa, por invitación. recordarnos la historia, por recordarnos lo que el país no puede volver a vivir y por llenarnos además de ese optimismo tan precioso que trae el perdón y la reconstrucción. Muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos para que vayan a la exposición que está en la Procuraduría hasta el 8 de abril del 2019 y al Museo Nacional a ver el primer telar, que me parece que hay que darse la comer vuelta. mote. Sí, y
Por supuesto, a Y sumarse cuando vayan a la Mampuján ñametón. también le hacemos el mote y sancocho de pescado Y con ñame. Que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue.